Dios les bendiga. Vamos a entrar a las Escrituras. Quiero ir a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. El versículo 1. Después, pasadas 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Oigan esto. Pero subí según una revelación. O sea, no subí nomás por subir. Subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Voy a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. 1 Corintios 9, 26. Así que yo de esta manera corro como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Hechos 16, comenzando con el versículo 6, importante este pasaje. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Quisieron predicar en Asia y Dios les dijo que no. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. De nuevo el Espíritu los detuvo de que predicaran en Bitinia. Y pasando luego junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión. Óiganlo de nuevo, se le mostró, Dios le mostró algo. A Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Segundo de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Oigan esto, se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Oremos. Danos sabiduría en este día, enséñanos tu palabra y ayúdanos, Señor, a concentrarnos en lo que solo tú sabes hacer. Hace algún tiempo, muy cercano, nos metimos un poco en esta escritura, pero agarramos para otro lado por la escritura que teníamos que presentar ese día. Pero esa espina ha quedado en mi corazón, que tenemos que revisitar este tema. Pablo dice: yo fui a Jerusalén a visitar, pero fui porque Dios me dio revelación de ir. No fue un viaje normal. No fue que dijo: bueno, tengo que ir a ver Jerusalén, a visitar, quisiera ir a visitar algún restaurante o platicar con algún amigo. No. Dios lo movió, Dios le dio una revelación. No nos dice qué tipo de revelación, pero le estaba seguro de que Dios le reveló y le dijo: viaja a Jerusalén. Quiero hacer hincapié inmediatamente en algo. Hay viajes normales, viajes de negocios, viajes familiares, viajes de vacaciones, todo tipo de viajes. Y si tú tienes tipo de trabajo que es de viajes, si eres pastor, predicador, misionero, también hay muchos viajes. Y todos esos viajes tienen su nivel en el cual tenemos la guianza del Señor, el Espíritu del Señor. Es más, debemos de ser guiados por el Señor en cada viaje que tomamos. Debemos de estar bajo la voluntad de Dios en cada viaje que llevamos. Pero en este caso, hay un nivel más alto. No dice por la guianza del Señor, sino por revelación. O sea que el Señor le puso algo a Pablo y le reveló que este era un viaje grande espiritualmente. Pablo lo entendió y cuando lo escribe aquí en este libro, está diciendo: el Espíritu Santo no solamente había marcado ese viaje, sino que lo iba a tomar para ponerlo en un libro, en la Biblia, de tal manera que hasta hoy mismo estamos leyendo acerca de ese viaje revelado por Dios.
Hay viajes en tu vida que van a ser por revelación. Cuando te mueves de un país a otro, de alguna manera Dios debe de ser el que te revela lo que debes de hacer. Porque ya no son nada más en cuanto a la guianza, aunque la guianza es súper importante. Ahora necesitas algo aún más fuerte, el pilar de fuego de noche en medio del desierto como con Israel. O la nube que los guiaba les daba la habilidad de saber que estaban siendo guiados portentosamente. Cuando ellos estaban en la tierra prometida necesitaban guianza, pero en la tierra prometida no tenían un pilar de fuego en la noche, tenían otro tipo de vida, otro tipo de guianza. Pero cuando estaban en aquel desierto, en un lugar donde no conocían, en un lugar donde no sabían cómo guiarse y no había un tipo de navegación, Dios les dio una revelación de su gloria para que supieran cómo viajar de un lado a otro. Que tus viajes grandes, que tus viajes movidos, que tu llamado sea específicamente porque Dios te ha dado revelación. Eso pasa en las Escrituras. Ahora, si usted lo busca en el Nuevo Testamento, se da cuenta que Pablo dice específicamente, fui a Jerusalén por revelación y Dios le dio encuentros y reuniones y cosas poderosas que hasta hoy leemos en las Escrituras. Pero Pablo no era extraño a ese tipo de cosas. Es más, como misioneros estaban viajando y llegaron a un lugar y vieron y tenían deseos de ir a Asia y querían ir a Asia específicamente porque sabían que había muchas almas sin el Señor ahí y querían anunciar el evangelio en ese lugar y el Señor los detuvo. Quisieron ir a otro lugar y el Señor los detuvo. Hay veces que tú tienes una necesidad o tienes un deseo o crees que debes de ir de aquí para allá y el Señor te dice no, no y no. Y es importante ser guiado, no solamente por revelación viajar, pero por revelación quedarte también. Cuando Dios dice que no, es necesario escuchar ese no. Les puedo dar un ejemplo. Yo con el corazón de misionero, cada que leo alguna revista en la cual Dios me está diciendo, o en la cual yo estoy viendo a los niños pobres de Etiopía, o a los que están sufriendo en las cárceles en Irán, mi corazón se revuelve y comienzo a correr a buscar boletos y a hacer esto y a pensar voy a ir. Cuando algún amigo me llama y me dice aquí estoy, mira, estoy en Asia y necesito que vengas. Mi corazón me dice hay que responder y comienzo a dar esas vueltas. Pero cuántas veces el Señor ha puesto su mano enfrente de mí y ha dicho no, no ahorita, no en este momento. Algunas veces más tarde me dice que sí, otras veces me dice eso no es lo que yo quiero que haga. Y es tan difícil porque así como Pablo dice por revelación fui guiado a ir a Jerusalén, hay otras veces que dice por revelación no fui a Asia y por revelación no pude ir a este lugar. Que Dios nos ayude a que seamos guiados por su revelación. No solamente su voluntad es súper importante, pero cuando algo va a marcar tu vida para bien o para mal, que Dios sea el que por revelación te guíe. En una ocasión andaban buscando para matar al Señor Jesús y José, aquel varón de Dios, oyó, el papá terrenal, José, oyó de parte de Dios que le dijo, levántate, y no le dijo que se fuera, levántate y lleva el niño a Egipto. Un lugar donde él nunca había estado. Un lugar que no tenía nada que ver con los judíos, donde eran rechazados. Un lugar terrible para él. Y aún tuvo que obedecer. Dice la Biblia que en esa hora, en la noche, se levantó. Imagínese que usted sea María con un bebé recién nacido y que llegue su esposo todo loco con el pelo por todos lados porque se acaba de levantar, lagañas y todo, y diciendo, empaca, bueno, nos tenemos que ir ya. Y ella como que, ok, ¿qué traes? Es que Dios me dijo que nos tenemos que ir. Se imaginan. La gente va a decir, ok, podemos hacerlo en la mañana, podemos irnos con calma, ¿qué va a pasar? No, la Biblia dice que como pareja se juntaron inmediatamente, empacaron y salieron. El ataque vino mucho después, pero la realidad de las cosas es que fue guiado por revelación y lo que libró no fue solamente la vida de José y la vida de María, pero la vida del niño, porque todos los niños de ese lugar, de 2 años o menos, fueron muertos en ese tiempo, porque alguien estaba tratando de matar al niño, Herodes.
por revelación viajó a Egipto sin saber que Dios lo estaba guiando para preservar la vida de su familia. Obedece la revelación del Señor. Cuando Dios dice, ese viaje a Egipto tiene que haber sido un viaje de dolor, abandonando todo lo que ellos conocían para ir a meterse. Eran pobres, acuérdese, porque la Biblia nos dice el tipo de sacrificio que ofrecieron por Cristo. José y María eran pobres, pero de todas maneras agarraron ese viaje sin dinero en la bolsa y sin saber lo que estaban haciendo. Pero yo, y esto soy yo el que lo estoy diciendo, creo yo que en la visita de los reyes para el niño hubo un tipo de intercambio de tal manera que ellos pudieron viajar. Esa es mi propia opinión. Pero en la gracia del Señor obedecieron por revelación y sus vidas fueron libradas. Obedece la revelación del Señor. Vez tras vez las Escrituras nos dice esto. Habla de uno, de Dimas, que agarró para Tesalónica por él mismo y dijo, me voy para aquel lado, me vengo para este lado. La verdad es que en la presencia del Señor, el hombre de Dios tiene que aprender a obedecer su gracia y a entender que sin el poder de la guianza del Espíritu Santo no podemos grabar o agarrar las cosas que no son de Dios. En realidad, el poder de su Espíritu y la gracia de su firmamento nos puede mostrar qué es lo que Dios tiene y cómo es que Él nos lleva hasta donde Él nos tiene que llevar. En realidad, como hombres de Dios, conocemos esto, que debemos de aprender a tener revelación. Vez tras vez tras vez, la Escritura nos enseña que esto es algo. Es más, dice que Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estos eran hombres que estaban siendo guiados por el Espíritu y viajaron bien. Pero el otro varón Demas viajó a Tesalónica, pero viajó por sí mismo, por lo que él quería hacer. Que Dios nos ayude entonces a recibir revelación de parte del Señor, de tal manera que podamos hacerlo de esta manera. No solamente eso, sino que viajaron con las personas específicas. Quiero terminar ahí, porque Pablo dice, Tito, ven conmigo, y viajan en esa revelación de parte del Señor. José le dice a María, empaca al niño. No le dijo Dios, levántate José y vete, sino que dijo, llévate al niño. Lleva en el viaje al que Dios dice que lleves. Y no lleves en el viaje al que Dios no dice que lleves. Lo digo de una manera negativa. Cuando Dios le dijo, levántate y sal de tu tierra y tu parentela a Abraham, aquel viaje donde iba para donde él no sabía para dónde ir, Dios le dijo que dejara a su parentela y que dejara a su tierra, y no pudo. Se trajo a toda la familia y arrancaron todos juntos, hablando de sus padres, sus hermanos, sus tíos, y llegaron hasta Padán Aram, y ahí se parquearon todos, dijeron ya no seguimos, y Pablo tuvo que seguir, y aún así agarró a Lot y se lo llevó a Lot, cuando Dios había dicho déjalo. El único que debía haber viajado era con Sara, pero de ahí en adelante encontramos una distancia entre Dios y Abraham, porque aunque obedece el viaje, está viajando con gente que Dios no le dijo que viajara. Viaja por revelación y viaja con los que Dios dice que vayan. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Yo creo que te trajeron